Ser podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. Hoy tenemos un programa lleno de campeones. Por ejemplo, vamos a recordar al que muchos consideran el mejor compositor de la historia de la música cinematográfica, Bernard Herrmann. Yo hubiera querido empezar así, Beethoven. En nuestra sección dedicada a los villanos más odiosos del cine, traemos a uno que bien podría ser también candidato al primer puesto. Átila, el personaje de Donald Sutherland en Novecento de Bertolucci. Bien, ¿quién apuesta por Átila? Yo. Ahí está el dinero. Vamos, Átila. Y en la sección dedicada al cine de aventuras también tenemos una película top. La mejor película de todos los tiempos, Lores de Arabia. Bueno, no sabemos si la mejor, pero sí una de las mejores. Os lo contaremos todo sobre su rodaje. ¿Quieres traerme una copa? Tengo la boca tan seca que podrían rodar en ella Lawrence de Arabia. Tenemos más cosas, pero ya las iréis descubriendo sobre la marcha. Empezamos. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Hoy queremos hablaros de un músico de cine, pero no de un músico de cine cualquiera, sino, como decíamos hace un momento, del que muchos consideran el mejor y el más grande compositor cinematográfico de la historia. El próximo martes, el día 23, se van a cumplir 50 años de la muerte de Bernard Herrmann. Cuentan que cuando Bernard Herrmann era un niño y tomaba clases de violín, le pidió un día a su profesor tocar algo más tenebroso y experimental. Cuando el profesor se negó, el niño cogió el violín y se lo estampó en la cabeza. La anécdota define muy bien el carácter innovador y a la vez irascible y poco amigable del compositor. Así lo recordaba uno de sus pocos amigos, el también compositor de cine Elmer Bernstein. A primera vista tenía un carácter brusco, era muy excesivo en todo lo que decía. Ya conocen las anécdotas que se cuentan de él, no sabía comportarse de otro modo. Era el tipo de persona que necesita burlarse o ser grosero por temor a caer en el sentimentalismo. Herrmann era así, y eso se reflejaba también en su música. En efecto, Herrmann tenía constantes discusiones con los directores, productores y músicos. No soportaba que le llevaran la contraria ni que quisieran inmiscuirse en su trabajo. Era, lo que se dice, un genio con mucho genio. Estoy intentando trabajar. Perdona, Bernie, hablaremos fuera. Suena muy bien. Bernard Herrmann nació en Nueva York en 1911 en una familia judía. Con 18 años ya dirigía una orquesta de cámara. Poco después entró a trabajar en la radio, en la CBS, como director de orquesta, y allí conoció a un personaje que sería fundamental en su carrera. ¿Quién es usted, señor? Orson Welles, señor. El primer trabajo de Welles y Herrmann juntos fue la mítica adaptación radiofónica de La Guerra de los Mundos, que conmocionó al país. Y cuando Orson dio el salto al cine, se llevó consigo a Herrmann, que de esta forma pudo componer su primera partitura para el cine. Has oído hablar de Ciudadano Kane, ¿verdad? Sí, R.K.O. Ya sabrás que trata sobre las vicisitudes de un editor de periódicos. En Ciudadano Kane, el compositor sustituyó la habitual orquesta sinfónica por secciones musicales más reducidas, con unas orquestaciones muy originales que proporcionaban el trasfondo psicológico ideal en cada escena de la película. ¿Qué te he dicho?
¿Cuántas veces tengo que repetirte que no quiero que suene así? No quiero un vibrato, nada. Por su trabajo en Ciudadano Kane, Bernard Herrmann fue nominado al Oscar en 1941, pero no lo ganaría por esa película, sino por otro de sus trabajos de aquel año, El hombre que vendió su alma. Un alma no es nada. Puede verla, olerla, tocarla. No. Su alma no es nada frente a 7 años de buena suerte. Tendrá dinero y todo lo que pueda comprar con él. Le doy mi palabra de que si no fuera por mi reputación de hacer tratos generosos... No, démelo, firmaré. Sería el único Oscar de su carrera. Con El hombre que vendió su alma, Herrmann inició una primera etapa profesional marcada por un romanticismo casi gótico, con películas como Jane Eyre, Concierto macabro o El fantasma y la señora Muir, la partitura que el músico siempre citaba como su favorita. Capitán, tiene que esconderse o esfumarse. Desmaterializarse. Es lo mismo, desaparezca. Cálmese, nadie puede verme ni oírme a menos que yo me lo proponga. El estilo musical de Bernard Herrmann alternaba el romanticismo con la contundencia a la hora de transmitir la tensión y una gran habilidad para describir con música la psicología de los personajes. Elmer Bernstein lo explicaba así. Llegó en pleno apogeo de los compositores que venían de Centro Europa, como Max Steiner, Dmitri Tiomkin y otros, cuyo sonido era una especie de estilo romántico post-Tchaikovsky. Pero ese sonido no encajaba con la personalidad de Herrmann. Él buscaba un camino propio y quería demostrar que cuando se quiere crear una buena banda sonora para una película, no es necesario hacerlo a través de una serie de melodías, sino que se hace creando atmósferas, manipulando las emociones del público a través de los sonidos y de algo casi mágico. Son característicos en él los violines, a veces muy agresivos, y la tendencia a construir su música en forma de espiral. Martin Scorsese. Su música es como un vórtice que es cada vez más y más profundo. Es una sensación que no termina nunca y que vuelve a empezar. Es una especie de torbellino, un vórtice emocional y psicológico. A Herrmann le gustaba experimentar, integrar instrumentos inusuales en la orquesta. En Ultimátum a la Tierra, por ejemplo, destacaba el uso del theremin, un aparato electrónico que creaba un sonido muy inquietante. También le gustaba incluir melodías e instrumentos exóticos en sus partituras. Una de sus especialidades fue la música para películas de fantasía y aventuras como Jasón y los Argonautas, La isla misteriosa o esta, Sinbad y la princesa. Sinbad dice que eres hombre de grandes poderes. Es mi deseo que demuestres tu habilidad en la fiesta de bienvenida al sultán. Tu deseo se verá cumplido con creces. Pero sin duda su gran fuerte fueron las bandas sonoras de misterio y suspense. Aquí se enmarca su colaboración más famosa, la que mantuvo con Alfred Hitchcock en 8 películas. Despierto de noche viendo caer a aquel hombre del tejado. Trato de darle la mano y... No fue tuya la culpa. Los médicos te explicaron... Ya lo sé, que tengo acrofobia y eso me produce vértigos y me mareo. Vértigo, Psicosis, Marnie la ladrona, Con la muerte en los talones, Falso culpable o El hombre que sabía demasiado, en la que hacía un pequeño cameo como director de orquesta. El compositor hablaba así de su colaboración con el genio del suspense. Hitchcock is an extraordinarily
Hitchcock era un hombre extremadamente organizado a la hora de hacer películas. Para él, el rodaje era muy aburrido porque en su cabeza ya tenía terminada la película. Por ejemplo, nunca daba instrucciones a un actor de cómo entrar o salir de una habitación. Le parecía bien cómo lo hiciera siempre que fuera con convicción. Por eso, componer para él era un gran reto. A mí solo me decía: te he dejado la cinta número 3. Hitchcock y Herman eran dos personalidades muy fuertes que chocaban a menudo. Por eso su relación siempre fue conflictiva. El propio Herman contaba los problemas que tuvo para incluir música en la escena de la ducha de Psicosis, una de sus melodías más famosas. La escena de la ducha fue muy discutida. Hitchcock la quería sin música. No quiero música en la escena de la ducha. Pero lo que hemos hablado, Alma y yo, funciona muy bien. Bernie, esto no es Vértigo, no es una película romántica. Las imágenes transmiten por sí solas. Entonces le dije: déjemela a mí, váyase de vacaciones, yo trabajaré en ella. A su regreso le mostré la escena montada con música y dijo: de acuerdo, la utilizaremos. Pero Hitch no había dicho que no quería música y me respondió: una sugerencia inoportuna. La ruptura profesional de la pareja llegó en 1966 con la película Cortina Rasgada. Hitchcock le había pedido a Herman que incluyera algunos temas pop en la partitura, siguiendo la moda de la época. El compositor se negó en rotundo y este le despidió. Herman acabó muy dolido con Hitchcock. Además, el Hollywood que él conocía estaba cambiando, así que decidió trasladarse a Europa. Elmer Bernstein de nuevo. Cuando se terminó la supremacía de los grandes estudios y aparecieron los independientes, yo no creo que tuviera la energía suficiente para tratar con esa nueva industria emergente. Creo que le parecía caótica, aunque me hubiera gustado que se hubiera quedado. En Europa trabajó con varios directores que precisamente eran admiradores de Hitchcock, como François Truffaut, para el que compuso la música de La novia vestía de negro o Fahrenheit 451. Los libros no son más que trastos inútiles. Entonces, ¿por qué hay quien sigue leyéndolos a pesar del peligro que corre? Precisamente porque está prohibido. ¿Y por qué está prohibido? Los libros distraen a las personas y las hacen insociables. En los 70, ya de vuelta a Hollywood, otro seguidor de Hitchcock sería quien le reclamase: Brian De Palma, para el que compuso las bandas sonoras de Fascinación o Hermanas. Y en 1975 fue precisamente Brian De Palma quien sugirió a Martin Scorsese la contratación de Bernard Herrmann para la película en la que estaba trabajando. Yo recorro la ciudad. Llevo gente al Bronx, a Brooklyn o a Harlem sin importarme quiénes sean. Para mí todos son iguales. Calle 48, cruce con Sexta. De Palma y Scorsese pensaban que Bernard Herrmann era el músico ideal para dar forma a las sombrías sonoridades que Taxi Driver necesitaba y convertir en acordes musicales el estado mental del protagonista. Me siento muy asqueado. Quiero dejar todo esto. ¿Comprendes? Dejarlo. Quiero hacer algo. Tengo unas ideas negras en la cabeza. Taxi Driver fue la última banda sonora que compuso Herrmann, con un estilo además muy diferente a lo que había hecho anteriormente, lo que parecía abrir una nueva etapa en su carrera. Martin Scorsese. El otro aspecto importante de la música, además del metal y la fuerza, era la parte del jazz. Él notaba que empezaba algo nuevo al combinar ambas cosas, y parecía que resultaba.
Steven Spielberg asistió a una de las sesiones de grabación. Martin Scorsese me llamó y me dijo: tienes que venir a verlo, esta música es fantástica. Así que cogí el coche, me fui a la Warner, entré en la cabina de grabación y me quedé allí como una hora escuchando cómo grababan. Herman no dirigía la orquesta, estaba sentado en el suelo fumándose un puro. Tenía una gran barriga y toda la ceniza se le caía en ella. Entonces Marty me dice: ven a conocerle. Me planta delante de él y me presenta: Bernie, este es mi amigo Steven Spielberg. Y yo: oh, Mr. Herman, soy un gran admirador suyo, adoro su trabajo, es usted un genio. Y me contesta: ¿sí? Entonces, ¿por qué siempre llamas a ese John Williams? Lo curioso es que falleció esa misma noche. Le conocí en el último día de su vida. Murió esa noche en su hotel. En efecto, la noche del 23 de diciembre de 1975 en Los Ángeles, después de grabar las últimas notas de la partitura, Herman regresó a su hotel y se metió en la cama. 2 horas después sufrió un ataque al corazón y falleció sin llegar a despertarse, dejando huérfana a la música de cine de uno de sus mayores talentos, si no el mayor. Tenía 64 años. Sin embargo, como el Cid, Bernard Herrmann aún ganaría batallas después de muerto. En 1991, su amigo Elmer Bernstein decidió utilizar para el remake que Scorsese hizo en El Cabo del Miedo parte de la música que Hitchcock le había rechazado a Herrmann para Cortina Rasgada, además del famoso tema central que el compositor había creado para la película original, El Cabo del Terror. De esta forma, Bernard Herrmann volvió a sonar en las pantallas 15 años después de su muerte, demostrando que, aunque él ya no estuviera, su música seguía estando muy viva. Y ahora, a jugar a las películas. Mire, empiezan bateando los Atléticos. Y cuando hayan cubierto 3 carreras, entonces entran los Yankees. Ya, y ellos también tendrán que hacer 3 carreras. Eso es. Cada equipo batea 9 veces. Ese es el primer bateador. Él intenta que la pelota llegue lo más lejos posible para poder hacer muchas bases. Si consigue hacer todas las bases y volver al plato, ha marcado un tanto para su equipo. Acabo de averiguar por qué no encuentro el amor verdadero. ¿Y por qué? Las chicas inglesas son muy estiradas. Y yo resulto atractivo a las chicas que son descaradas y dispuestas a divertirse, como las norteamericanas. Así que debería irme a Norteamérica. Allí conseguiría una novia enseguida. ¿Qué crees? ¿Qué es? ¿Una gilipollez, Colin? Christmas is all around me, and so the feeling grows. Decir a mis hijas que las quiero varias veces al día. Buscar a Don una buena chica que les guste a las niñas. Grabar a mis hijas mensajes de cumpleaños hasta que cumplan los 18. Ir todos juntos a Whale Bay Beach y hacer un gran picnic. Fumar y beber todo lo que quiera. Decir lo que pienso. Hacer el amor con otros hombres para ver cómo es. Hacer que alguien se enamore de mí. If you've never been in love and you're longing for the happiness it brings, try your wings. If you're hungry for the sound of a lover saying sentimental things, try your wings. Bueno, vamos con las soluciones. En el primer diálogo, Spencer Tracy le explicaba a Katharine Hepburn los fundamentos del béisbol en La Mujer del Año, la primera película que rodaron juntos esta fantástica pareja del Hollywood clásico.
La película la dirigió George Stevens en 1942 y tenía música de Frank Wassman. A continuación venía una película muy típica de estas navidades que ya tenemos encima, Love Actually, película del año 2003 dirigida por Richard Curtis. Y tras el diálogo oíamos esa versión de Love Is All Around de los Strokes que Billy Nighy cantaba en la película adaptada a las navidades. Y terminábamos con otra película del mismo año, 2003, que además consagró como directora a Isabelle Coixet, Mi vida sin mí. Sarah Polley hacía la lista de las cosas que quería hacer antes de morir, ya que le quedaban pocos meses de vida. De su banda sonora hemos elegido esta preciosa canción de Blossom Dearie que suena aún de fondo, Try Your Wings. Esos tipos a los que nos encanta odiar. Así que usted, en esencia, ha descubierto lo que se le da bien. Todas las pelis necesitan un malvado. Una colección de villanos inolvidables del cine. Siento por ellos un odio especial. Ya os contamos cuando iniciamos esta sección que para aparecer en ella no bastaba solo con ser un gran villano de cine, tenía que ser particularmente odioso. El protagonista de hoy es desde luego uno de los más odiosos que hemos visto en una pantalla de cine. Attila, el fascista de Novecento, la película que Bernardo Bertolucci dirigió en 1975. Attila estaba interpretado por Donald Sutherland. Donald Sutherland fue un actor muy versátil que brilló en toda clase de géneros. Podía ser tierno, dramático o divertido, pero también tenía un lado oscuro. Por eso los papeles de malvado se le daban especialmente bien. Pirómano en Llamaradas, espía nazi en El ojo de la aguja, un despiadado militar inglés en Revolución, el presidente Snow en la franquicia Los Juegos del Hambre, el contable reprimido que mataba a un niño a patadas en Como plaga de langosta. Personajes todos ellos nada simpáticos. No son simpáticos para ti, pero sí lo son para mí. Eso no quiere decir que esté de acuerdo con lo que hacen. Yo no los encuentro, ellos me encuentran a mí. Leo el guión y de repente empiezan a dar vueltas dentro de mí. Se vuelven violentos, se vuelven odiosos y resulta cada vez más y más excitante. Sí, Sutherland disfrutaba con estos personajes siniestros, pero había una excepción. El Attila de Novecento, un personaje que le perturbó tanto y le pasó tal factura psicológica que llegó a odiarlo y por eso siempre se negó a ver la película. ¡Patanes! ¡Miserables! ¡Sois la vergüenza de Italia! ¡Me has matado a mi hijo! ¡Me has matado a mi hijo! ¡Sois la mierda de Italia! Novecento es un fresco de la Italia rural de la primera mitad del siglo XX. Muestra la explotación de los campesinos, el ascenso del fascismo y cómo los terratenientes, temerosos de perder su estatus ante el crecimiento del comunismo, apoyan a los fascistas. Pietro Pecorari, de 78 años. ¡Despertad! Aparcero, explotado por los patronos, asesinado por los fascistas. ¡Despertad! Décimo Bonacci, de 74 años. Bracero desde los 8 años. Explotado por los patronos. ¡Asesinado por los fascistas! ¡Por los fascistas! Bertolucci cuenta esta historia de lucha de clases a través de la relación entre dos personajes que nacen el mismo día, con el comienzo del siglo. Uno, hijo de campesinos, interpretado por Gerard Depardieu, y el otro, hijo del terrateniente, al que daba vida Robert De Niro. Las 4 estaciones capitulan la película. Bernardo Bertolucci. 900 es la utopía más grande que he creado en mi carrera como director de cine. Al tratarse de la historia de dos vidas paralelas, me propuse situar la infancia de estos dos personajes durante el verano, luego su juventud durante el otoño, el fascismo durante el invierno y al final llega la primavera con la liberación de la ocupación nazi y de los fascistas en Italia. Todo en Novecento estaba basado en el contraste, incluso el reparto de la película. Es la idea del contraste, del choque. Por eso quería contar con actores de Hollywood que actuaran junto a auténticos campesinos italianos, o combinar el realismo del melodrama con cierta poesía. Además de a Robert De Niro, entre los actores hollywoodienses nos encontramos también a Burr Lancaster, a Sterling Hayden y por supuesto a Donald Sutherland, que da vida al personaje que hoy nos interesa. ¿Quién es este? Es Attila Melanchini, el nuevo administrador de mi padre. Ya has oído antes al patrón.
Os ha dado vuestra parte. Todo lo que ha podido. Con la llegada al poder de Mussolini, se convierte en fascista. ¿Le hago más pinzas? La camisa cae mejor y es más elegante. No quiero ser elegante, quiero ser fuerte. Esto no es una camisa, es un símbolo. Es como si lucieras una bandera por el pueblo. Todos tendréis una camisa negra y la llevaremos con valentía hasta la muerte. Y es en ese momento donde comprobamos por primera vez el sadismo de Átila. El comunismo es astuto. Apela a vuestros sentimientos. Igual que este pequeño gatito, que también apela a vuestros sentimientos, ¿no? Pero el comunismo es una epidemia que puede destruir al mundo. Venid conmigo. Entonces coge al gato y le ata con su cinturón a un cartel. Supongamos que este gato sufre de comunismo. Vosotros no tenéis que preocuparos por él. Solo debéis pensar en los otros gatos del mundo y debéis protegerlos. Debéis preservarlos de la epidemia. Con los ojos fijos en este gato debéis deciros: este no es un gatito precioso. Este es un comunista. ¡Y debéis destruirlo! Átila coge carrerilla y se lanza contra el gato, aplastándole de un cabezazo que acaba con su vida. Con la cabeza llena de sangre del gato, sonríe malévolamente y se marcha con sus compañeros cantando una canción fascista. A lo largo de la película asistiremos a numerosas muestras de la crueldad, el sadismo y la depravación del personaje. Le vemos dando palizas, asesinando a una viuda para quedarse con su casa. Nada de hipotecas. No me sorprendería que esto fuese un crimen de un amante en un ataque de locura. Puede ser incluso uno de los presentes. Él perdió la cabeza e incluso la violó antes de matarla. Maníacos, comunistas, pervertidos. O dirigiendo una matanza de campesinos bajo una lluvia torrencial. ¡Nemesio! ¿Qué? ¿Existe el duce? ¡No! ¡El duce no existe! Dispara. ¡Quieto! ¡Quieto, te mato! ¡Átila! ¡Tú tampoco existes! ¡Nemesio! ¡Eso! El personaje encuentra a su compañera ideal en otro personaje odioso, Regina, la prima del patrón al que da vida a Robert De Niro, que despreciada por este se lanza por despecho a los brazos del capataz. Ahora tienes que hacerme gozar aquí, en esta casa. Verás lo que te voy a hacer. También es mi casa. Ya verás. Yo formo parte de la herencia, ¿sabes? Y es entonces cuando asistimos a la escena más terrible de la película, la que ocurre en un granero mientras la pareja hace el amor. Los guantes. Te he traído los guantes. Bien, tenemos un testigo. ¿Has jugado alguna vez al juego de los esposos, Tila viola al niño, pero teme que este acabe contándolo. No irás a contárselo a los demás, ¿verdad? No son cosas que se vayan contando por ahí. No hablarás, ¿verdad? Coge al niño por los pies y empieza a jugar con él, dándole vueltas como en un tío vivo. Regina y Átila ríen divertidos, hasta que de pronto, en sus giros, el fascista hace que la cabeza del niño choque contra las paredes, golpeándola una y otra vez hasta que el niño muere. Bernardo Bertolucci. Nunca pensé en incluir violencia en la película de forma gratuita, pero creo que la violencia está en la vida, está en la naturaleza, es por tanto algo importante, básico, y por lo que se refiere a esa escena, pensé que la película necesitaba esa clase de fuerza, esa clase de impacto. La fisicidad de Donald Sutherland en Novecento resulta imponente. Sus rasgos afilados y su mirada fría desprenden una energía amenazante que resulta aterradora. La verdad es que siempre hubo cierta perversidad en el rostro del actor, que él sabía aprovechar muy bien para sus papeles de villano. Esa sonrisa malvada o esos ojos de loco que ponía a veces y que eran uno de sus rasgos distintivos. A propósito de ellos, el actor contaba una divertida anécdota. Una vez coincidí con Steven Spielberg en un ascensor porque iba a la consulta de un pediatra con mi hijo y me dice: los dos hemos logrado triunfar gracias a los ojos. Entonces empiezo a mirarle con curiosidad a los ojos y dice: no gracias a los míos, gracias a los de E.T. Pero no hay nada divertido en su personaje de Novecento. ¿Qué les haremos hacer a los comunistas? ¡Cagar!
y a los de la Liga, ¡cagar sangre! Bertolucci convierte a Átila en la encarnación del fascismo, representando su brutalidad y la opresión que éste ejerce sobre los campesinos. Ya hemos salvado a la patria una vez. Estuvimos luchando en las trincheras y ahora estamos aquí. Italia necesita un buen golpe de azadón. Sin embargo, en manos de Donald Sutherland, Átila no se revela simplemente como una caricatura del mal. También es un hombre profundamente inseguro, ambicioso y cobarde. ¡Qué lástima me has dado! Allí firmes, aguantando los insultos, arrastrándote junto al patrón. Soy su perro guardián. ¡Entonces ladra! ¡Muerde! No debes morder nunca la mano que te da de comer, mientras necesites alimento. Su crueldad no nace de la fuerza, sino de su debilidad y del miedo a no ser nada. El espectador puede sentir que debajo de su bravuconería hay un hombre aterrorizado por su propia insignificancia. Los ricos explotan y saquean, se engordan. Los fascistas nos comemos sus desperdicios y nos dan la fuerza. Todos lo pagaréis, juntos, ricos y pobres, nobles y campesinos, lo pagaréis con dinero, con la tierra y la sangre y la mierda, todos. Esta complejidad es lo que hace de Átila uno de los villanos más terroríficos de la historia del cine. Con la primavera, como explicaba Bertolucci, llega la liberación y llega también el final de Átila. Regina y él son capturados por los campesinos cuando trataban de huir y el fascista confiesa sus crímenes. Soy yo ese tiempo cruel. Yo maté a aquella puta. Yo fui quien gozó a Patrizio Avancini. Yo, Attila Melanchini, fascista, hombre. Finalmente, en medio del alborozo de los campesinos, Átila es ejecutado. ¡Basta de música! ¡Esto no es un baile! ¿No sentís respeto por vuestros muertos? Un justo final para un villano cuya representación del mal es tan profunda que deja una marca permanente en el espectador. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Esta semana hablamos con el director vasco Koldo Almandoz. Desde hace una semana se puede ver en la plataforma gratuita RTV Play la miniserie de 4 capítulos Bocas de Cielo, Cerú Ahoak. Bocas de Cielo es la continuación de Bocas de Arena, Ondar Ahoak, la primera parte de la historia de una policía vasca, una ertzaina que interpreta Nagore Aramburu, la actriz de Los Domingos o Querer. Koldo Almandoz nos lo cuenta. Nosotros hicimos Ondar Ahoak, yo ya tenía un primer argumento para seguir con aquella historia, pero nos ha costado 4 años sacarla adelante. Entonces la decisión que tomé y que creo que ha sido acertada es que en la vida de la protagonista también pasasen esos 4 años naturales y tenerla en otras circunstancias. Aquella era en Ondarroa y es una inspectora de la Ertzaina, ¿no? Que es una foránea en un lugar pequeño. ¿Es tu primera vez aquí? Sí. Pues mira, justo aquel es el Puente Viejo. Y aquí estaba antes el Puerto Viejo. Luego ya, con el Puerto Nuevo, dicen que aquí se concentraba la mayor flota del Cantábrico. Que en la década de los 70, 80... ¿También eres guía turístico? No. Y en esta la tenemos ya fuera de la Ertzaina porque ha sido expulsada, han pasado 4 años y está viviendo en Bilbao en su casa. Y es la Ertzaina la que viene a buscarla pues para investigar un caso. Parece un asesinato ritual, obra de un psicópata. ¿Perfil de la víctima? 25 años, sin pareja, estudiante universitaria, venezolana, embarazada de 4 meses. Trabajaba como escort en un local liberal. Yo sentía la necesidad un poco de cambiar ese entorno un poco más como bucólico, pastoril vasco por una ciudad urbana, hacer una historia más oscura, más sucia, y por eso la trajimos a Bilbao. Y además no es el Bilbao de las postales, sino es un Bilbao un poco como de barrios y donde vive la gente, vamos.
sí que es una serie de género y quería que la gente de alguna manera se pudiera enganchar a él. Pero bueno, pues mientras tratas toda esta investigación, pues también se habla del mundo de las escorts, por ejemplo, se habla un poco del mundo de las cloacas y de los servicios de inteligencia de las distintas policías, ¿no? En este caso la Ertzaintza. ¿Para quién haces todo esto? Para la oficina de inteligencia, la caja negra. Pensaba que era un mito. Bueno, hay temas ahí tratados siempre desde esta visión del género. Esto no es un ensayo sociológico ni nada de eso. Que bueno, que me ha gustado apuntar dentro de la modestia, claro. Hay también referencias claras a las cortinas verdes y de repente el verde de Vértigo, ¿no? De Hitchcock. Hay cosas, pues todas las secuencias de la moto de Wong Kar-wai, Fallen Angels, que es una película también, ¿no? Que en el momento que la vi me gustó mucho. Hay conversaciones a lo Ghost Dog de Jarmusch. Hay, bueno, un poco las pelis que a mí me han gustado y me dicen algo, llevadas a un formato más serie y más a un ritmo y un tono un poco más digerible, pero quiero pensar, ¿no? Que el que vea esa actuación musical pues se acuerde de Isabella Rossellini en Blue Velvet, o que tenga por lo menos un viaje un poco a ese ambiente. Y yo, si esas cosas quedan así, ¿no? Esas 4 pinceladas y 4 secuencias que a la gente se le queden, yo con eso soy feliz. Es género puro, se sigue fácil, son 4 capítulos y a mí, bueno, me hace especial ilusión que todos veamos, ¿no? Series gallegas o películas andaluzas o películas catalanas y no sé, que haya una visión un poco más global, ¿no? Y menos centralista del Estado. Y a mí me haría ilusión, por ejemplo, que haya un mínimo de gente que, por ejemplo, opte por verla en RTV Play en versión original subtitulada, ¿no? Pues para poder escuchar a los actores. Hau nerea da, lagun bat, galdera bat egin nahi dutzu. Ezagutzen? Ez da ertzaina lasai. Creo que es un momento para que empezásemos a conocernos mejor. No sé, es la esperanza que tengo. Pero bueno, a mí sí, mira, la gente que invierta 165 minutos, la vea y le quede un buen sabor de boca, o sea, yo también ya sé que no es una serie que viene a cambiar la historia de las series, ni que es una serie modesta, pero yo creo que es original en su modestia. Tiene relación con los vídeos. ¿Los vídeos? ¿Qué vídeos? Los vídeos sexuales. Creemos que han grabado a alguien importante y pues le están haciendo chantaje. Ya, ¿alguien al que están haciendo chantaje está matando mujeres? O eso, o paga a Caronte o a quien sea. Bueno, para que se las cargue, como un aviso. Yo al final, y más en una producción modesta como esta, lo que he tratado es de arriesgar, ¿no? Y de implementar los medios que teníamos y de hacer la serie que a mí me hubiera gustado ver. Sé que, por ejemplo, para el que vea una serie, un thriller típico de Netflix, pues esta le parecerá que tiene pues igual un tono, un ritmo, una propuesta que igual no se asemeja o no le gusta tanto o no tiene, no sé, la velocidad, ¿no? que se le pide hoy en día ya a las producciones audiovisuales y sobre todo en plataforma. Perdiste una familia y encontraste otra, la Ertzaintza, hasta que fallaste. O igual fue la Ertzaintza la que te falló. ¿Vas a hacer un biopic de mi vida? No, nada de películas. Yo tengo un argumento para cerrar esto, ¿no? Como con una especie de trilogía. Lo que pasa que, bueno, pues hay que financiarla. Pues habría que ver si sigue habiendo un interés, pues por parte de TV, por parte de Televisión Española, y si podemos armar el puzzle, ¿no? Nosotros cuando rodamos la primera temporada, un hotel en Ondarroa valía 50 euros y ahora vale 150. O sea, todo de repente se ha encarecido, entonces es verdad que necesitas mucho más presupuesto para hacer un poco lo mismo. Que está bien, pero que es una realidad también que para la hora de sacar proyectos de este tipo, ¿no? Que son más alternativos, que no es tan fácil, pero sí, mi intención o mi esperanza, nosotros estamos trabajando para poder hacerlo. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta En pos de la aventura. ¡Rumbo a estribor! ¡Arriba con esas velas! ¡Ya no hay cadenas que nos aten! Las mejores películas de un género emocionante y liberador. No dormiré en toda la noche. ¡Menuda aventura! ¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a hablaros del rodaje de uno de esos clásicos que siempre aparecen en los primeros puestos de las mejores películas de la historia del cine y que es también una de las cumbres del cine de aventuras. Lawrence de Arabia, dirigida en 1962 por el británico David Lean.
Un rodaje, por cierto, que fue larguísimo. 2 años de preproducción, 14 meses de filmación y 6 meses de postproducción. Esto hace que llevara más tiempo que el que le llevó al verdadero Thomas Edward Lawrence a ascender de teniente a coronel y unificar a las tribus árabes, inclinando así la balanza de los aliados contra los turcos en la Primera Guerra Mundial. Además, Lawrence de Arabia tiene un curioso récord. En sus 3 horas y 36 minutos de duración no hay ningún diálogo femenino. Es la película más larga sin diálogos de una mujer. Aventurero, visionario, héroe, estratega, Thomas Lawrence es una de las figuras más atractivas y enigmáticas de la historia británica del siglo XX. Era un poeta, un sabio y un buen soldado. Gracias. Y por supuesto el mayor exhibicionista que ha existido desde Barnum y Bailey. Un oficial inglés que unió a las tribus árabes contra el dominio turco. ¿Qué es, en su opinión, lo que esta gente espera sacar de esta guerra? Solo obtener su libertad. En el mundo nace un iluso por minuto. Van a obtenerla, señor Bentley. Se la voy a dar yo. Y que acabó siendo un mito tanto para los ingleses como para los árabes. ¿No es leal a Inglaterra? A Inglaterra y a otras muchas cosas. ¿A Inglaterra y a Arabia al mismo tiempo? ¿Es eso posible? En 1960 el productor Sam Spiegel compró los derechos de su autobiografía y pensó que sería un excelente material para un director como David Lean, que poco antes había demostrado su buena mano para las superproducciones en El puente sobre el río Kwai. Voy a darle todo cuanto me sea posible, porque sé que lo utilizará. David Lean contaba con un gran presupuesto, y vaya si lo utilizó. Lawrence de Arabia es una película épica. Hay batallas, escenas de masas... ¡Que Alá nos proteja! ¡Acabá! Pero a la vez le da la vuelta a los esquemas del género, al centrarse también en el retrato psicológico de Lawrence, un personaje complejo y ambiguo, atormentado por su propio mito. Es usted el hombre más extraordinario que he conocido. Déjeme en paz. ¿Cómo? Que me deje en paz. Sé que no soy un hombre corriente. No es eso lo que le estoy diciendo. Está bien, soy extraordinario. El productor Sam Spiegel quería a Marlon Brando de protagonista, pero a Lean no le cuadraba con el aspecto real que tenía el personaje, un hombre muy alto, de pelo rubio y ojos claros. Así que empezó a buscar por su cuenta. Un día en el cine se fijó en un joven actor irlandés que hacía de secundario en una película de atracos. Se llamaba Peter O'Toole. ¿Cuántos años tienes? 27, creo. Pareces mayor. Una cara interesante. Y David Lean convenció al productor de que sería el protagonista adecuado. Porque soy el hombre más idóneo. Me pregunto si lo será. Naturalmente que lo soy. A cambio de aceptar al poco conocido Peter O'Toole, Spiegel exigió que el resto del reparto lo formaran estrellas internacionales. Alec Guinness daría vida al príncipe Faisal de Arabia. ¿No sabe usted, teniente, que en la ciudad árabe de Córdoba había 2 millas de alumbrado por las calles cuando Londres era un villorrio? Sí. Entonces erais grandes. De eso hace ya 9 siglos. Es hora de que volváis a serlo, mi señor. Y Anthony Quinn auda a Abutai, el jefe de una tribu árabe. Llevo en mi cuerpo 23 heridas recibidas en batalla. He matado a 75 hombres con mis propias manos en combate. Destruyo e incendio las tiendas de mis enemigos. Los turcos me pagan en oro, pero soy pobre, porque yo soy un río para mi pueblo. Otras estrellas, como Claude Rains, en la piel de un diplomático británico, o José Ferrer, que da vida al cruel Bai turco, también integraban el reparto. Por cierto, que Peter O'Toole afirmaba que aprendió más sobre actuación en sus pocos días de rodaje con José Ferrer que en todos sus años en la escuela de teatro. Tienes ojos azules. Sí, Effendi. ¿Eres circasiano? Sí, Effendi. Tienes una piel muy blanca. Azotadle. Para el personaje del jefe beduino Ali, David Lean quería a un actor árabe. Examinó cientos de fotografías de posibles candidatos y al final escogió al egipcio Omar Sharif, que tenía ya cierta reputación como actor en Oriente Medio, pero aún era un desconocido en Occidente. Yo estuve en el Cairo, estudiando. Allí aprendí a leer y escribir. David Lean solo le pidió una cosa, que se dejara bigote. Omar Sharif. Yo nunca había llevado bigote hasta entonces. Lean me dijo, vamos a probar con un bigote. Y le gustó mucho. Me decía, recuerda que eres un tigre. Un tigre. A partir de entonces el actor no volvió a afeitarse y con ese bigote hizo casi toda su carrera internacional.
Pero hay otro gran protagonista en el film. Ahí está el ferrocarril. Y eso es el desierto. Desde aquí hasta el otro lado no hay más agua que la que llevamos. Una interminable extensión de dunas ondulantes filmadas con una belleza como nunca antes ni después se ha visto en el cine. ¿Qué es, comandante Lawrence, lo que tanto le atrae en el desierto? Está limpio. Antes de rodar cualquier escena, Lim ponía en marcha grandes ventiladores para que la arena del desierto estuviera totalmente lisa y no se viera ninguna huella. Eso sí, la dureza del lugar convirtió el rodaje en toda una odisea. Peter O'Toole. Fue una gran aventura hacer de Lawrence. Más que eso, fue un reto. Trabajar en el desierto sobre un camello a 45 grados a la sombra, cubierto de pulgas, no es algo muy sano. Incluso los más acostumbrados al clima del desierto, como Omar Sharif, sudaron lo suyo. Cuando me quitaba el traje, al final del día estaba blanco por dentro debido a la sal de mi cuerpo que yo perdía. Creo que durante el rodaje debí perder unos 12 kilos. El lugar elegido fue Jordania, en una zona que el director descubrió a través de un reconocimiento aéreo. Hasta que el equipo de la película no hizo fotografías y croquis, el sitio no figuraba en ningún mapa. La ciudad más próxima estaba a 500 kilómetros. Los víveres y el agua llegaban por avión. Los actores y el equipo vivían como beduinos, durmiendo en tiendas. Lawrence, solo hay dos especies que se divierten en el desierto, los beduinos y los dioses, y usted no lo es. Créame, para un hombre normal el desierto es un horno ardiente. No, Dre, va a ser divertido. Y por supuesto, también tuvieron que aprender a montar a camello. Cuesta mucho aprender a montar porque no hay estribos. El único modo de aprender es trotar y galopar durante semanas hasta que aprendes a coger el ritmo. Uno de los que peor lo pasó fue Peter O'Toole. Mete el pie derecho bien apretado. Sujétalo con el izquierdo. Cuando estés listo para arrancar, dale un golpecito en el cuello y dile ¡hat, hat, hat! Su parte de lesiones incluía esguinces, mordeduras de camello, quemaduras de tercer grado y magulladuras por todo el cuerpo. Es que no lo sabe. Solo pueden matarme con una bala de oro. Tenía los muslos ensangrentados de tanto montar a camello, hasta que se le ocurrió forrar su silla de montar con goma espuma. Los beduinos que hacían de extras se morían de risa al verle, pero según contaba el actor, acabaron copiándole la idea y a partir de entonces ellos también usaron goma espuma. Es un gran honor. El honor es para nosotros. Salán, Sharif. Después de 8 meses en Jordania, el rodaje continuó en España. Yo suspiro por los lejanos jardines de Córdoba. Pues no a Córdoba, sino a Sevilla y a Almería viajó la producción. 2000 extras españoles participaron en el rodaje. En la capital hispalense se rodaron las secuencias de El Cairo, Jerusalén y Damasco. ¿Ha estado usted en Damasco, señor Lawrence? Sí, mi señor. Es hermoso, ¿verdad? La Plaza de España de Sevilla se convirtió en el cuartel general del ejército británico y el casino en el ayuntamiento de Damasco. Cerca del Cabo de Gata, en Almería, se filmaron los ataques a los trenes turcos y en una bahía próxima a Carboneras se construyó toda una ciudad de cartón piedra que simulaba ser Aqaba. En la escena de la carga sobre Aqaba se emplearon 450 caballos y 150 camellos y al parecer Peter O'Toole estuvo a punto de morir en ella. Lo contaba Omar Sharif. La carga sobre Aqaba fue muy estresante porque Peter y yo galopábamos al frente de 1000 extras sobre camellos y caballos. Si caíamos al suelo, la tropa entera nos arrollaría. De hecho, Peter O'Toole se cayó en una toma, pero pasó algo extraordinario. Su camello se quedó sobre él y le protegió. Plantó sus 4 patas alrededor de Peter y la caballería pasó sin tocarle gracias a su camello. Los camellos son animales misteriosos. La carga sobre Aqaba es una de las muchas escenas inolvidables del film, aunque hay 2 en particular que siempre se citan en las antologías de grandes momentos del cine. Una es la aparición del personaje de Omar Sharif. Lawrence observa en el horizonte del desierto un diminuto punto negro que a lo largo de casi 2 minutos se va acercando poco a poco hasta revelarse como un jinete beduino que a lomos de su camello le descerraja un tiro a su guía. Está muerto. ¿Por qué? Este pozo es mío. Yo también he bebido de él. Te doy la bienvenida.
¿Y qué hacía aquí el asemita? Me llevaba a prestar ayuda al príncipe Faisal. La otra escena de antología es la elipsis que marca el salto de Inglaterra al desierto. David Lean. Se me ocurrió la idea. Lawrence enciende una cerilla y cuando la apaga, cortamos hacia el amanecer en el desierto. Una imagen rojiza que llena la pantalla. Es uno de mis cortes favoritos. Después de más de 3 años de preproducción y rodaje, la banda sonora compuesta por Maurice Jarre puso la guinda final a la película. Una partitura que no solo se amoldaba a la narración de forma magistral, sino que gracias a su calidad melódica se sitúa como una de las grandes bandas sonoras de la historia de la música de cine. Lawrence de Arabia se estrenó en Londres el 11 de diciembre de 1962. ¿No tienes miedo, inglés? Mi miedo es cosa mía. No había por qué tenerlo, fue un gran éxito de crítica y público, y en la ceremonia de los Oscar consiguió un botín de 7 estatuillas, incluida la de Mejor Película. Lawrence de Arabia se convirtió enseguida en un clásico del cine de aventuras, una película que, como decía Anthony Quinn, resultó muy especial para todos los que participaron en ella. Cuando estábamos viendo la película Lawrence de Arabia, me volteé yo a él, Omar Sharif, y le dije, si no hubiéramos hecho nada más en la vida, ya podíamos haber morido felices. Épica a la vez que intimista, Lawrence de Arabia es una de esas películas que, como su personaje central, hace tiempo que dejaron de ser historia para convertirse en leyenda, y como tal está más allá del tiempo y de las modas. Ya lo decía Omar Sharif. Aún se deja ver muy bien. Algunas películas, con el paso de los años, pierden mucho. Se les nota la edad. Esta nunca envejecerá. Es un auténtico clásico. Un par de anécdotas sobre el rodaje en Jordania para terminar. El rey Hussein estaba encantado con la película. No en vano, su bisabuelo, el jerife de la Meca, había iniciado la revuelta árabe junto con Lawrence en 1916. Por eso visitaba a menudo el rodaje. En una de esas visitas se enamoró de una joven secretaria británica que trabajaba en él, Antoinette Gardiner, y al año siguiente la convirtió en su segunda esposa con el nombre de Muna al-Hussein. Es la madre del actual rey de Jordania, Abdalá II. Y aunque al comienzo os dije que no hay ninguna mujer con diálogo en la película, sí aparecen ocasionalmente algunas en varias escenas. El problema era que la tradición árabe prohibía fotografiar a las mujeres beduinas, por lo que todas las que vemos en la película fueron seleccionadas de las comunidades cristianas locales. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. And the Oscar goes to... We are really honored to present the award for Best Song in a Motion Picture. Under the Sea, Bajo el Mar, la canción de la película La Sirenita, se hacía con el Oscar en la ceremonia que recordamos esta semana, la del año 1990. Con La Sirenita, la Disney volvía a retomar la importancia que en el pasado le había dado a las canciones en sus películas de animación, algo que en los años anteriores había dejado un tanto de lado. Comenzaba así la llamada segunda edad de oro de la compañía, que en los años siguientes les proporcionaría muchos éxitos y muchos Oscars musicales. La Sirenita se llevó los 2 primeros de la década, a la mejor banda sonora compuesta por Alan Menken y a la mejor canción para Menken también y su letrista de entonces, Howard Hashman, con este Under the Sea que interpretaba el actor y cantante de Broadway Samuel E. Wright, que ponía voz al personaje del cangrejo Sebastián. Y con Under the Sea nos despedimos hoy nosotros, deseándoos unas muy felices Navidades y anunciándoos que la semana que viene tendremos un especial de nuestro Sucedió una noche colección. Hasta entonces, un saludo para todos. ¡Chao! Ariel, listen to me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but
that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you. What more are you looking for? Under the sea, under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Up on the shore they work all day, out in the sun they slave away, while we devoting full time to floating under the sea. Down here on the fish is happy, as off through the waves they roll. The fish on the land ain't happy, they sad cause they in the bowl. But fish in the bowl is lucky, they in for a worse fate. One day when the boss get hungry, yes, you go beyond the pay. But no, under the sea, under the sea, nobody beat us, fry us, and eat us in fricassee. We what the land folks loves to cook. Under the sea, we after hook up. We got no troubles. Life is the bubbles under the sea. Under the sea. Under the sea. Since life is sweet here, we got to be here naturally. Even the sturgeon and the ray, they get the earth and start to play. We got the spirit, you got to hear it under the sea. The lute play, the flute, the cop play, the harp, the players play the bass and they sound the job. The bass play the brass, the chub play the tub. The flute is the Duke of Soul. The way he can play the lings on the strings. The chub rocking on the blackfish, he sings his belt and his front. They know where it's at, they know that blowfish blow. What do they got? A lot of sand. We got a hot crustacean band. Each little clown here know how to jam here under the sea. Each little slug here cutting a rug here under the sea. Each little snail here know how to whale here. That's why it's hotter under the water. Yeah, we in luck here down in the muck here under the sea. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.